Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, su fuente predilecta para el jugoso mundo del espectáculo y los chismes de celebridades. Hoy volvemos a sumergirnos en el huracán mediático que rodea a una de las rupturas más sonadas del panorama turco, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. En el vídeo anterior, exploramos los rumores iniciales de un divorcio explosivo y la supuesta demanda millonaria de Kerem a Hande. Pero la historia no termina ahí. Ni mucho menos. La madeja se ha enredado aún más, y hoy vamos a desentrañar nuevas capas, nuevas perspectivas y, sobre todo, a intentar separar la verdad de la ficción en esta telenovela de la vida real. Así que acomódense porque vamos a profundizar en este drama, y no olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de todo el chismorreo. Empecemos. Recordemos brevemente el punto de partida. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja dorada salida del set de Senkalkapm, Love is in the air, encandilaron al mundo con su química innegable. Su romance fue un torbellino que los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de estilo y aspiracionales para millones de fans. La devoción por Hande Kerem era palpable en cada rincón de las redes sociales, en cada comentario, en cada like. Pero como suele ocurrir, la burbuja de perfección estalló. La ruptura, aunque previsible para algunos, fue un mazazo para la legión de seguidores que soñaban con su felices para siempre. Inicialmente ambos actores optaron por el silencio, una estrategia comprensible para proteger su privacidad y minimizar el impacto mediático. Sin embargo, el silencio, como ya sabemos, es el caldo de cultivo perfecto para la especulación. Y en el mundo del espectáculo, la especulación es sinónimo de titulares jugosos y portadas escandalosas. Los rumores se multiplicaron como gremlins después de medianoche: infidelidades, incompatibilidades, ambiciones profesionales desmedidas, todo valía para alimentar el morbo colectivo. La bomba estalló cuando comenzaron a circular rumores sobre una supuesta demanda millonaria de Kerem a Hande, un supuesto intento de compensación económica por el impacto de la relación en su carrera. La indignación de los fans fue inmediata. ¿Estaba Kerem realmente exigiendo una fortuna a Hande? ¿Se había transformado su romance en una batalla legal por el dinero? La controversia estaba servida. Ahora bien, profundicemos en las posibles motivaciones detrás de esta supuesta demanda. Si realmente existe, ¿qué la impulsa? Una de las teorías más recurrentes se centra en la percepción de que Hande se benefició desproporcionadamente de la fama generada por Senkalkapm. Es innegable que la serie catapultó a ambos actores al estrellato, pero algunos argumentan que Hande logró capitalizar esa fama de manera más efectiva. Se convirtió en una de las actrices más demandadas de Turquía, rostro de importantes marcas y referente de estilo para millones de personas. En contraste, algunos sugieren que la carrera de Kerem, aunque también se vio impulsada por la serie, no experimentó el mismo ascenso meteórico. Si bien ha seguido trabajando en proyectos importantes, no ha alcanzado el mismo nivel de reconocimiento internacional que Hande. Esta disparidad, combinada con la percepción de que la relación con Hande fue un factor clave en su fama, podría haber generado un sentimiento de injusticia y resentimiento en Kerem, llevándolo a buscar una compensación económica. Otro factor a considerar es el impacto emocional de la ruptura. Las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo están sujetas a una presión extrema. La constante exposición mediática, la vigilancia de los fans y las exigencias profesionales pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Si la ruptura fue particularmente dolorosa para Kerem, la demanda podría ser una forma de lidiar con el dolor y la frustración, una manera de reclamar lo que él considera que le pertenece. Sin embargo, también es crucial considerar la posibilidad de que la demanda sea simplemente una invención de la prensa, un rumor sin fundamento diseñado para generar controversia y aumentar las ventas. En el mundo del chisme, la verdad a menudo es secundaria. Lo que importa es la historia, la narrativa que capta la atención del público y alimenta su sed de drama. Algunas fuentes cercanas a la pareja insisten en que la ruptura fue amistosa y que ambos actores mantienen una relación cordial. Afirman que no existe ninguna demanda y que los rumores son una campaña de desprestigio orquestada por alguien que busca dañar su imagen. Estas fuentes sugieren que alguien cercano a la pareja está filtrando información falsa a los medios, sembrando la discordia y alimentando la especulación. Si esto fuera cierto, ¿quién estaría detrás de esta campaña? ¿Un ex empleado despechado? ¿Un competidor celoso? ¿Un fan obsesionado? Las posibilidades son infinitas. En el mundo del espectáculo, las rivalidades y las ven.
Estas son moneda corriente y no es raro que las celebridades sean víctimas de campañas de desprestigio diseñadas para dañar su reputación y sabotear su carrera. En este punto es fundamental mantener una actitud crítica y evaluar cuidadosamente la credibilidad de las fuentes. En el mundo del chisme, la información a menudo se filtra de manera anónima, lo que dificulta verificar su autenticidad. Es importante recordar que la prensa rosa a menudo prioriza la sensacionalización sobre la precisión, y que los rumores deben tomarse con pinzas hasta que sean confirmados por fuentes confiables. Más allá de la controversia sobre la demanda, es importante recordar que tanto Kerem como Hande son seres humanos con sentimientos. La ruptura de una relación, incluso una relación que parece perfecta desde el exterior, siempre es un proceso doloroso. Ambos actores han tenido que lidiar con la presión mediática, la especulación de los fans y el escrutinio público en un momento particularmente vulnerable. Es fundamental que los fans respeten su privacidad y eviten caer en juicios apresurados. Es fácil dejarse llevar por el drama y tomar partido por uno u otro, pero es importante recordar que solo ellos conocen la verdad detrás de la historia. Debemos permitirles superar este difícil momento con dignidad y respeto. ¿Cuál es el futuro para Kerem y Hande? Ambos actores están enfocados en sus carreras y buscando nuevos proyectos que les permitan crecer y evolucionar. Hande ha continuado cosechando éxitos en la televisión y se ha convertido en un referente de estilo para millones de personas. Kerem ha seguido trabajando en proyectos importantes y buscando oportunidades para expandir su carrera a nivel internacional. La ruptura, aunque dolorosa, puede ser una oportunidad para ambos. Les permite redefinir sus carreras, explorar nuevas facetas de su personalidad y crecer como individuos. El tiempo dirá si logran superar este difícil momento y seguir adelante con éxito. En conclusión, la historia del supuesto divorcio explosivo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un laberinto de rumores, especulaciones y posibles motivaciones. La supuesta demanda millonaria, si es real, podría ser impulsada por una variedad de factores, desde la percepción de una distribución desigual de la fama hasta el impacto emocional de la ruptura. Sin embargo, también es posible que la demanda sea simplemente una invención de la prensa, una herramienta para generar controversia y aumentar las ventas. En este punto es fundamental mantener una actitud crítica y evaluar cuidadosamente la credibilidad de las fuentes. Es importante recordar que tanto Kerem como Hande son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto. Debemos evitar caer en juicios apresurados y permitirles superar este difícil momento con dignidad y privacidad. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando los rumores, especulando sobre los motivos de la ruptura y esperando a que la verdad salga a la luz. Porque, seamos sinceros, a todos nos encanta el drama y el chismorreo de las celebridades. Pero siempre con respeto y consideración. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de nuestro análisis sobre la saga Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como siempre, les agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí y por formar parte de esta comunidad. Recuerden que este vídeo se basa en rumores e informaciones no confirmadas. La verdad detrás de la supuesta demanda millonaria aún está por revelarse. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que la demanda es real ahora después de esta información ampliada? ¿Piensan que el silencio de ambos es una confirmación indirecta? ¿O creen que es una estrategia para no alimentar más el fuego mediático? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es delicioso, pero siempre con moderación y respeto.